Hubo un tren que llevó a España al futuro. Hoy ese mismo tren puede dejarte tirado en mitad de la nada, sin agua y sin explicación. Esta es la historia de cómo se pudrió, por dentro y muy despacio, el orgullo ferroviario de un país entero. Todo empezó en un país roto. Después de la Guerra Civil, España quedó con las vías destrozadas, puentes volados, locomotoras quemadas, estaciones convertidas en escombros. 19 compañías privadas, hundidas y sin capital, fueron absorbidas por el Estado. Nació así, en 1941, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 12.401 kilómetros de vía bajo una sola bandera. Fue el mayor rescate ferroviario de toda Europa en aquel momento. Un rescate no es una fiesta. Los primeros años fueron durísimos. Trenes viejos, vagones de madera, carbón racionado. Y aún así, la gente subía. Subían con maletas de cartón atadas con cuerda. Subían soldados que volvían a casa después de años fuera. Subían mujeres que iban a servir a otra ciudad porque en la suya no había trabajo ni pan. El tren no era comodidad. Era la única puerta de salida que tenían muchas familias. Piensa en una madre de Extremadura en 1950, subiendo a un vagón de tercera clase con 2 niños pequeños y un jatillo de ropa. No sabe leer los horarios impresos en la pared. Pregunta al mozo de estación, una y otra vez, si ese es su tren. El billete le cuesta el salario de casi una semana entera. Aún así, sube. Porque en Madrid le han prometido trabajo de interna y en su pueblo ya no queda nada que la sostenga. Esa mujer nunca sale en ningún libro de historia. Pero su viaje, multiplicado por millones, es la historia real de Renfe durante décadas. En una estación pequeña de un pueblo de Castilla, en 1943, no hay reloj ni megafonía. Solo un jefe de estación con un silbato y una bandera roja, de pie sobre el andén desde antes del alba. Huele a carbón mojado y a madera vieja. El revisor pica los billetes con una pinza de metal que suena como un pequeño disparo seco. Cuando el tren llegaba con retraso, nadie protestaba. Se agradecía que llegara. Esa diferencia entre agradecer que llegue y exigir que llegue a tiempo dice mucho de lo que ha cambiado en el país. En 1942 nació algo que cambiaría la imagen del tren español para siempre. Un ingeniero llamado Alejandro Goicoechea, obsesionado con evitar descarrilamientos, diseñó un tren ligero, articulado y con el centro de gravedad muy bajo. Con la ayuda de un empresario vasco, fundó Patentes Talgo. En julio de 1950, el Talgo 2 empezó a circular entre Madrid e Irún. Aquel tren no era solo velocidad. Tenía butacas reclinables, ventanas panorámicas enormes y servicio de comida en el propio asiento. Para una España pobre y gris de posguerra, aquello parecía ciencia ficción. Familias enteras iban a la estación solo para verlo pasar, sin intención de subirse. El Talgo se convirtió en el primer orgullo tecnológico de un país que no tenía casi nada más de qué presumir en aquellos años. Con las décadas, ese orgullo se hizo costumbre diaria. Los padres compraban bocadillos envueltos en papel de periódico. Los niños pegaban la cara al cristal para contar vacas y postes eléctricos. Los abuelos guardaban el billete usado durante meses, como si fuera un pequeño trofeo de un viaje importante. En las estaciones había reencuentros que hoy solo existen en fotografías en blanco y negro. Cada unidad del Talgo recibía, además, nombre propio, casi siempre de una virgen española. La Pilar, la Aránzazu, la Begoña. No era un capricho decorativo, era una forma de que la gente sintiera cariño por una máquina, como si fuera casi una persona de la familia. Aquel invento español llegó incluso a fabricarse y a circular en Estados Unidos, primero en 1949 y de nuevo en 1988. Un tren nacido en la pobreza de la posguerra terminó rodando por vías americanas con nombre de Virgen Española pintado en el costado. Y hubo algo más, algo que casi nadie menciona ya: los trenes nocturnos. Desde 1985, la marca Estrella recorría España mientras la gente dormía. Salías de Barcelona de noche y amanecías en Galicia o en Almería sin haber notado el viaje. Existían literas, coche-cama, incluso vagón-restaurante en algunas rutas. Para muchas familias humildes, era la única forma de conocer el mar sin pagar un hotel. Aquellos trenes fueron desapareciendo poco a poco. El último Estrella circuló en abril de 2015, entre Barcelona y Madrid. Su sustituto, el Trenhotel, aguantó algo más. En marzo de 2020, con la pandemia, Renfe suspendió también esos servicios nocturnos y nunca los ha recuperado. Este mismo año 2026, los trenes nocturnos están resucitando con fuerza en toda Europa. Barcelona vuelve a tener conexiones nocturnas hacia Ámsterdam, Zúrich o Berlín, con literas y desayuno incluido.
Pero esos trenes no son de Renfe, los operan la austríaca ÖBB, la holandesa European Sleeper y una startup alemana llamada Nox. España vuelve a soñar dormida en un tren, sí, pero con bandera extranjera. Renfe se quedó fuera de su propio renacimiento. El 20 de abril de 1992, Sevilla se llenó de banderas. El rey Juan Carlos inauguró la Exposición Universal y con ella nació algo más grande que un evento. Nació el AVE español. Al día siguiente empezó a circular entre Madrid y Sevilla, con 18 trenes cruzando 471 kilómetros a 300 por hora. Para muchos españoles, aquello fue orgullo puro y sincero. Un país que décadas atrás tenía trenes de madera, ahora tenía trenes que volaban por la llanura sin apenas ruido. Los abuelos que habían viajado en vagones de tercera veían por televisión un tren bala saliendo de su propia tierra. Algunos lloraron viendo aquellas imágenes. Hay entrevistas de la época donde la gente se emociona frente a la cámara sin ningún pudor, y aquel AVE nació con una promesa que se volvió leyenda popular. Si el tren llegaba con más de 5 minutos de retraso, devolvían el billete entero, sin preguntas ni excusas. Aquello, en un país acostumbrado a la incertidumbre ferroviaria de toda la vida, sonaba casi a magia. El tren del futuro no solo era rápido, era, además, honesto con su palabra dada. Las promesas, como los trenes, también pueden llegar tarde a su propia cita. En el año 2004, Renfe se dividió en dos empresas separadas. Por un lado, quedó Renfe Operadora, la que vende billetes y pone los trenes en marcha. Por otro, nació Adif, la que cuida las vías, los túneles y las catenarias. Sobre el papel, sonaba a modernización siguiendo las normas europeas. En la práctica, se rompió algo casi invisible pero real. Ya no había una sola empresa responsable de todo el sistema. Ahora, cuando algo falla, hay dos puertas donde llamar, y muchas veces ninguna asume la culpa entera. Hoy Renfe emplea a casi 20.000 personas, maquinistas, revisores, técnicos de mantenimiento, gente de atención al cliente. Cada uno de ellos hereda, sin saberlo casi siempre, el oficio de aquel jefe de estación con silbato y bandera roja. Cuando un tren falla, no falla una idea abstracta llamada Renfe. Falla también el trabajo de esas 20.000 personas, muchas de las cuales llevan años pidiendo, por su cuenta, más inversión en lo básico. Durante 80 años, Renfe fue la única opción sobre las vías españolas. En la alta velocidad, casi 30. En mayo de 2021, la francesa Ouigo empezó a operar entre Madrid y Barcelona. En noviembre de 2022 llegó Irio, con capital italiano y participación de Air Nostrum. El monopolio del AVE terminó de golpe, después de 29 años intactos. Los billetes bajaron hasta un 40% en algunas rutas. Un trayecto Madrid-Sevilla, que antes costaba lo mismo que un vuelo, pasó a costar menos que una cena para 2 personas. La gente pudo, por primera vez en su vida, elegir tren como quien elige vuelo barato de última hora. Pero mientras las empresas se peleaban por el precio del billete y por captar clientes jóvenes, nadie vigilaba las vías con la misma urgencia comercial. La competencia se libraba arriba, en la superficie visible. El deterioro avanzaba abajo, en silencio, sin cámaras delante. Casi todo el discurso público sobre el ferrocarril español, en estos últimos años, ha girado en torno al precio del billete. Casi nada en torno al estado real de los túneles, las catenarias o los cables. Hablamos mucho de cuánto cuesta viajar. Hablamos poco de si el tren va a llegar entero a su destino. Vamos ahora a lo que de verdad importa, lo que le pasó al tren por dentro, lejos de las notas de prensa oficiales. En 2019, Renfe encargó a la empresa vasca CAF una nueva flota de trenes para Asturias y Cantabria, trenes destinados a sustituir a los viejos convoyes heredados de la antigua FEVE. El fabricante avisó pronto de un problema grave. Los túneles de esa zona eran demasiado estrechos para el diseño previsto. Los trenes nuevos, tal y como estaban proyectados, no iban a caber físicamente dentro de ellos. Durante años, esa información estuvo sobre la mesa de dos empresas públicas, sin que nadie actuara con la urgencia que merecía. En 2023, Renfe y Adif cesaron a 2 altos cargos por este caso. Alguien tuvo que pagar la vergüenza pública delante de las cámaras de televisión. La fabricación de los nuevos trenes, ya con el diseño correcto, empezó en febrero de 2024. Se prometió que en la primera mitad de 2026 estarían circulando de prueba por la red. Pues bien, ahora mismo, mientras se cuenta esta historia, siguen en fase de pruebas. 7 años después de haberse firmado el contrato original, la flota vieja de Asturias y Cantabria sigue sin ser sustituida del todo. Miles de personas siguen subiendo, cada invierno,
a trenes que algunos técnicos han llegado a describir casi como piezas de museo. Y no es el único territorio que arrastra esta misma herida, con otro acento y otras cifras. En Cataluña, la red de Rodalies acumuló en un solo año, 2022, más de 22.000 trenes con retraso, casi 400.000 minutos perdidos repartidos entre miles de trayectos diarios, 831 incidencias graves en 12 meses. La Generalitat calificó la gestión de incompetencia absoluta y reclamó el traspaso integral del servicio, con infraestructura y recursos propios. El gobierno central respondió con un plan de inversión de hasta 8.000 millones de euros y con negociaciones que siguen abiertas hoy mismo, sin resolverse del todo. Cataluña acusa a Madrid de dejadez histórica. Madrid responde con cifras de inversión y promesas de normalidad. Y mientras las dos partes se lanzan informes el uno al otro, el vecino de Vic o de Manresa sigue esperando en el andén sin que le importe demasiado de quién es la culpa exacta. La discusión sobre las competencias avanza. El tren muchas veces no. Un chico de 18 años que estudia en Barcelona y vive en Manresa sale de casa a las 7 para llegar a un examen a las 9. El tren se detiene sin motivo aparente entre dos estaciones. No hay revisor a la vista, no hay megafonía clara. Solo un grupo de desconocidos mirando el móvil con cara de resignación compartida. Llega tarde al examen y nadie del sistema le pide perdón por ello. No hay carta de disculpa, ni compensación, ni una sola persona con nombre propio a la que reclamar. Multiplica esa escena por cientos de miles de personas cada año y empezarás a entender por qué la palabra incompetencia se repite tanto en boca de tanta gente distinta. El verano de 2025 fue, según varios responsables del sector, uno de los peores que se recuerdan para la alta velocidad española. En mayo, un robo de cable de cobre en la línea Madrid-Sevilla dejó a 10.700 viajeros afectados en un solo día. Guardia Civil investigando, catenarias rotas, trenes parados en mitad del campo bajo un calor extremo. Meses después, otra avería entre Toledo y La Sagra dejó a más pasajeros atrapados durante horas interminables, más de 13 horas sin electricidad y sin baños funcionando, con un calor insoportable. En septiembre, otro robo de cable provocó que un tren se sobrecalentara por dentro. Más de 200 personas durmieron esa noche dentro del vagón, esperando una solución que tardaba en llegar. Mientras tanto, la línea entre Madrid y Galicia quedó paralizada por incendios cercanos a la vía durante horas seguidas. Fue un verano entero encadenando fallos, uno detrás de otro, como fichas de dominó cayendo sin freno. Los robos de cable de cobre en las vías españolas se han cuadruplicado desde 2022. Cada vez que roban un cable, un tren se detiene, una familia pierde un día entero de trabajo, un abuelo se pierde una cita médica en la ciudad. El cobre robado vale poco dinero en el mercado negro. El coste humano de robarlo es enorme, y casi nunca se cuenta de esta forma. Y aquí toca cerrar el círculo que abrimos antes, con aquella promesa legendaria del AVE. En julio de 2024, Renfe suavizó las condiciones de su compromiso de puntualidad. El nuevo umbral pasó a exigir 60 minutos de retraso para recuperar la mitad del billete y 90 minutos para recuperarlo entero. El mismo tren que en 1992 te devolvía el dinero por 5 minutos de retraso, empezó a pedirte hora y media entera de paciencia. Pero la historia todavía tenía un giro más. En diciembre de 2025 se publicó la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada con apoyo de varios partidos distintos en el Congreso. Esa ley obliga a Renfe a devolver, desde el 1 de enero de 2026, las condiciones antiguas. 50% desde 15 minutos de retraso, 100% desde 30. La propia Renfe y el propio Ministerio de Transportes se resistieron a este cambio. Argumentaban que quedaban en desventaja frente a Wigo e Irio, que aplican los plazos más laxos de la normativa europea. La ley se aprobó igual, en contra de la voluntad de la empresa pública. La promesa que hizo famoso al AVE en 1992 no la rescató la propia Renfe por orgullo propio. La rescató una ley, aprobada por el Parlamento, en contra de lo que la empresa quería mantener. El símbolo de honestidad de todo un país tuvo que ser devuelto por decreto. Y en Asturias, esta historia se repite en pequeño desde hace tiempo, casi sin ruido mediático. Líneas de cercanías con estaciones donde suben menos de 10 pasajeros al día, puentes con daños que ya no tienen arreglo sencillo ni barato. Vecinos que dicen, literalmente, que ya nadie espera un tren que nunca llega puntual. Ese es el mismo tren que en los años 60 representaba modernidad absoluta. Hoy, en algunos tramos, representa abandono silencioso y cotidiano. En Cataluña ocurre algo parecido, con otro nombre y otro acento.
Los vecinos llevan años pidiendo la vuelta de trenes nocturnos que conecten Barcelona con el resto de Europa. Y como hemos visto, esos trenes por fin llegaron, este mismo año, pero de la mano de compañías extranjeras. La demanda ciudadana se cumplió. La empresa pública española, otra vez, llegó tarde a su propia fiesta. Mientras Renfe lidiaba con robos de cable y trenes que no cabían en túneles, Talgo, aquella empresa nacida de un ingeniero obsesionado con no descarrilar, seguía conquistando el mundo por su cuenta. En Arabia Saudí, forma parte del consorcio que opera la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina. En 2025 firmó su contrato más ambicioso hasta la fecha: 65 trenes para la alemana Flixtrain por 2.400 millones de euros. La tecnología española de tren sigue triunfando fuera. La empresa pública que la usa en casa no siempre está a la altura de esa misma tecnología. En julio de 2022, se abrió el nuevo túnel de ancho internacional entre las estaciones de Chamartín y Atocha, en Madrid, casi 7,5 kilómetros bajo la ciudad. Aquello permitió reorganizar buena parte del tráfico de alta velocidad hacia Levante, descongestionando una capital que llevaba décadas soportando todo el peso del sistema sobre las mismas vías de siempre. Pero cuesta que un túnel nuevo bajo tierra compita, en la memoria de la gente, con un verano entero de trenes parados al sol. La llegada de Ouigo e Irio trajo billetes más baratos que nunca en la historia reciente. En 2024, la alta velocidad española rozó los 40 millones de viajeros, un 77% más que antes de la liberalización del sector. Rutas como Madrid-Málaga o Madrid-Sevilla marcan cifras récord de pasajeros cada trimestre que pasa. Pero aquí está la trampa escondida detrás del dato bonito: más trenes circulando sobre una infraestructura que no creció al mismo ritmo acelerado, más presión sobre catenarias viejas, sobre vías vigiladas a medias, sobre un sistema partido en dos empresas que no siempre se coordinan bien entre sí, y encima repartido también entre distintos gobiernos autonómicos con intereses cruzados. El propio ministro de Transportes reconoció públicamente que el volumen de trenes se disparó en pocos años, y admitió que la inversión no fue de la mano de ese crecimiento repentino. Así que volvamos, ya para cerrar, al principio de este vídeo. ¿Qué pasó en el camino de todos estos años? Pasó que se separó lo que antes era una sola responsabilidad compartida. Pasó que se apagaron los trenes que te dejaban dormir de una ciudad a otra y que tuvieron que volver desde fuera, con otra bandera. Pasó que una promesa de puntualidad casi perfecta se fue suavizando, hasta que una ley tuvo que obligar a devolverla. Pasó que un aviso de 2019 sobre unos túneles demasiado estrechos tardó 7 años en resolverse del todo. Pasó que dos territorios distintos, Asturias y Cataluña, llevan años reclamando lo mismo sin obtenerlo del todo. Pasó que un cable de cobre, algo tan pequeño y tan barato, puede parar un país entero durante un día completo. No hay un solo culpable con nombre y apellido al que puedas señalar con el dedo. Hay una cadena larga de decisiones pequeñas, tomadas por gente distinta, en despachos distintos, durante gobiernos distintos. No hay un villano de película con cara reconocible. Hay desidia repartida en cuotas pequeñas durante muchos años seguidos sin que nadie firme del todo. Hoy ya no existe el mozo de estación que gritaba los destinos a pleno pulmón. Tampoco el revisor con su pinza de metal picando billetes de cartón. Todo eso lo ha sustituido una aplicación en el móvil, un código QR y una notificación automática que avisa de incidencias con retraso, casi siempre después de que ya te hayas dado cuenta tú solo. Ganamos comodidad, sin duda, pero perdimos también esa sensación antigua de que había una persona concreta, con nombre y cara, responsable de que tu tren llegara bien. Ahora la responsabilidad se reparte entre aplicaciones, algoritmos de mantenimiento y departamentos de comunicación. Es más eficiente sobre el papel. Es, también, mucho más difícil de abrazar cuando algo sale mal. Vuelve, para terminar, a aquella estación pequeña de Castilla, en 1943. El jefe de estación sigue de pie en el andén, con su silbato y su bandera roja, esperando un tren que llega tarde y que nadie se atreve a reclamar. Ese hombre no imaginaba trenes de alta velocidad, ni billetes por internet, ni catenarias robadas. Solo esperaba que el tren llegara, con la paciencia de quien sabe que es lo único que tiene. 80 y tantos años después, seguimos en ese mismo andén, de una forma extraña. Ya no llevamos maletas de cartón atadas con cuerda, pero seguimos esperando, con el móvil en la mano en lugar de un silbato, a que un tren cumpla su palabra. El tren que un día fue el orgullo de España sigue rodando cada mañana, más lleno que nunca. Pero el orgullo, ese que hacía llorar a la gente frente al televisor en 1992, ya no viaja siempre a bordo con la misma fuerza de antes. A veces se queda esperando en el andén
como aquel jefe de estación con la bandera roja en la mano y la paciencia casi agotada. Lo único seguro es que millones de personas van a seguir subiendo cada mañana a ese tren, con la misma mezcla de costumbre y esperanza con la que subió aquella madre extremeña en 1950, confiando, una vez más, en que esta vez sí, el silbato suene a su hora,